En defensa, en la esperanza, bienaventurada. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos en los versículos finales, casi del 19 al 21. Son 3 versículos. Estoy llevando una secuencia porque es muy interesante este libro. Bueno, toda la Biblia es interesante, pero cuando comenzamos a analizar, a profundizar en la palabra de Dios, tremendo. Abrir nuestras Biblias, las tenemos por favor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Un amén cuando lo tengamos. Le voy a pedir a Coral que se destape la boca y que lo lea. Sí, pero con voz fuerte. 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Segunda de Pedro. Estoy en primera. Sí, yo me equivoqué, dije primero. Segunda de Pedro, capítulo 1, todo lo demás sí es, nomás el libro me equivoqué, yo era segunda de Pedro. Dice, de Cristo tenemos también la palabra profética más permanente. ¿Esa es? Sí, adelante. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Continúo? Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Sí entendemos, sí vemos, ¿verdad? En el primer versículo 19 tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué nos trae a la mente este? Primeramente dice, tenemos también la palabra profética más permanente, o sea que ¿cuántas veces han tratado de destruir la Biblia? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y la han podido dañar? No, al contrario, se ha multiplicado el libro, la palabra de Dios, bastante. Hemos visto cómo muchos líderes y dictadores en el mundo han tratado de acabar con la palabra de Dios. Y no tan lejos en este tiempo todavía hay gente que insiste en acabar con la palabra de Dios, mintiendo. Y vamos más adelante en este mismo libro, vamos a ver falsos maestros y todo eso que viene con todo eso. Pero lo más importante aquí es ver que fue escrita por hombres llamados profetas, ¿verdad? Que muchos se dicen en ese tiempo que son profetas, cuando realmente dice la Biblia que para ser profeta fue que en el Antiguo Testamento. En Hebreos 1 al 3 nos habla precisamente de que muchas veces nos ha hablado Dios en muchas maneras a nuestros padres en la antigüedad por medio de los profetas, pero en este tiempo por su Hijo, ¿verdad? O sea que para ser profeta vimos en Hechos los requisitos cuando fue nombrado otro en lugar de Judas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos? Que tiene que estar haber estado con él, verlo entrar y salir de entre ellos para que dieran testimonio, que es un requisito para ser apóstol, ¿verdad? No profeta, sino apóstol. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo hay gente que quiere destruir la palabra de Dios añadiéndole o quitándole. En la antigüedad fueron profetas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo apóstoles, y en este tiempo pastores, siervos, maestros, doctores. Pero en ningún lado dice hay profetas, ¿verdad? No es que la gente, con el afán de sentirse más importantes, más inteligentes,
con más poder, llegan a grado de querer manipular la palabra de Dios a su favor. Es tremendo, ¿verdad? Ese es nada más un punto. Dice, tenemos también la palabra profética, que es de lo que estamos hablando, más que permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha. ¿Qué es una antorcha? Pregunto. Como una lumbrera. Que alumbra, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan? ¿Vosotros sois qué? La luz. La luz del mundo. La luz, la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Entonces que vamos viendo que la palabra de Dios muchos no la quieren, no quieren oírla, no quieren estudiarla, no quieren creerla. Es más, les fastidia, les molesta. Todo esto, las profecías nos hablaban de qué. Todas las profecías nos hablaban del futuro. ¿Quién es el futuro? Cristo. Porque Cristo no nació hasta el año 5000 o 2000, algo así, no me acuerdo ahorita. Pero no nació cuando fue creada la tierra, no nació cuando fue creado el mundo. Jesús vino después de la creación del ser humano y del mundo, ¿verdad? Entonces nos habla proféticamente en el Antiguo Testamento, los apóstoles nos predican el Evangelio, y ahora somos los hombres, siempre han sido los hombres si tomamos en cuenta que han sido utilizados para predicar, para hablar, para enseñar la palabra de Dios. Mucha gente habla de que hubo cavernícolas, de que hubo esto, de que hubo lo otro, pero realmente la Biblia, ¿qué nos enseña? La palabra de Dios no nos enseña que hubo cavernícolas. La palabra de Dios nos enseña que hubo una creación de Dios en Génesis 1:1. ¿Verdad? Vemos entonces que Dios nos da el conocimiento de todas las cosas que Él hizo, que va a hacer y que está haciendo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Pero dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí todo esto, ¿hasta qué es lo que nos está hablando este versículo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera o la segunda? La segunda. ¿Verdad? Ahí dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabemos que la Biblia habla del corazón, no del músculo, sino del entendimiento. Por eso enseguida dice, continúa el versículo 20, entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. Pero en el primera de Pedro, versículo 1, 10 y 11 dice, de la cual salud o salvación los profetas que profetizaron de la gracia que habéis de venir, que había de venir a vosotros. Fíjese bien lo que dice, han inquirido y diligentemente han buscado, ¿verdad? Buscando, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. Nos deja ver cómo la palabra de Dios nos está diciendo desde antes, ¿verdad que sí? Cristo va a venir un Salvador, va a venir un Redentor que va a quitar tus pecados, ¿verdad? Y va a padecer, como dice en Isaías 53, 1, 13, Isaías 53, 1, 13. Isaías 53, capítulo 1.
Ahora Filipenses 1, el 8 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo la gloria de Dios. Entonces también lo tengo más. Espérate, no, es el, no, yo. Es el 2, 8 al 11. ¿Eh? Filipenses capítulo 2. Habla de la humillación de Cristo. ¿Es 2, mija? Sí. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios: y hallando en él la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué más? ¿Hasta el 11? Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y díjole un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? La aflicción que había de venir a Cristo, ¿verdad? La aflicción, el dolor, el sacrificio y las glorias después de ellas. ¿Qué lo ensalzó? ¿Quién? El Padre. Le dio un nombre más grande que cualquier otro, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? En el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra, creo que dice, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios nos va hablando, nos va diciendo. ¿Qué estamos viendo? Que la palabra de Dios es segura. Que por más que nos digan que la Biblia está contaminada, que la Biblia no es verdad, que la Biblia tiene... Hay cosas que tenemos que entender. Que hay la gente cuando traduce de un idioma a otro, hay variación de aspectos visuales y de entendimiento. No que cambien la palabra de Dios. Cuando Jerónimo, el monje que escribió, que tradujo la Biblia del griego al latín, él agregó unas palabras, pero no con el afán de sacar fuera el texto de la Biblia. Hay un versículo que dice: y 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo, él le puso así, el Espíritu Santo. Y en el original no está ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Nomás dice, hay 3 que los 3 dan testimonio en el cielo. Y estos 3, es todo lo que dice, son uno. Pero qué mal hizo en agregar, aclarar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad que no vemos ningún... Nomás está aclarando quiénes son esos 3, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que sí están mal puestas, mal interpretadas, pero pienso yo, si Dios es todopoderoso y Él destruyó al mundo en agua y destruyó ciudades con fuego, ¿no podrá Dios destruir la Biblia si no fuera palabra de Él? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué lo permitió? Tantos miles de años que ya la palabra de Dios está aquí. Y nos dice, y nos habla, y nos enseña, y sigue la gente diciendo, no es cierto, la Biblia ya no sirve, la Biblia ya... Y la gente sigue creyendo la mentira. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la autoridad. A nadie le gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. Y la Biblia nos dice a todos, precisamente, cómo debemos vivir nuestra vida si somos hijos de Dios, si queremos ser hijos de Dios. Obviamente, Dios no va a bajar del cielo a la tierra
para torcernos el brazo y obligarnos a obedecer su palabra. Cada ser humano tiene su propia mentalidad, su propia verdad y su propia opinión, pero Cristo nomás es uno. Dios nomás es uno. Me acuerdo, no recuerdo ahorita dónde está el versículo, que está Pablo hablando de Apolo y de él, y no me acuerdo de quién más, y dijo, no digas que eres de Pablo o eres de Apolo. Y luego lo más importante en el versículo este dice, ¿qué acaso? ¿Cristo está dividido? ¿Verdad que no? Cristo nomás es uno. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos pensar como un solo. No ser iguales todos uno al otro, porque Dios nos da la capacidad a cada uno de ser como nosotros somos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia opinión, nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, nuestra propia manera de vivir. Pero si nosotros acondicionamos nuestra propia manera de vivir a la voluntad de Dios, no es nada gravoso o pesado obedecer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que debemos entender que Dios nos permite hacer lo que queramos, aunque Él nos diga, quiero que hagas esto. Miren, una vez le dije a algunas personas, Dios quiere tratar contigo, Dios te está hablando, trata de escucharlo. ¿Saben qué hicieron? Arrancaron y se fueron y ya no volvieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios limita el pecado, nos deja pecar libremente. Y mucha gente no quiere que le quiten el pecado. Alguien dijo una vez, es que Dios no es cruel para mandarnos todos al infierno o mandarnos al infierno. Y que tiene razón, Dios es bueno. Dijo el Señor, Dios es bueno, mi Padre es bueno. Lo que pasa con el hombre que sabe que Satanás es el padre de mentira, de perdición, de pecado, corre y él mismo se toma de la mano de Satanás y se va con él. Nadie nos manda, él solo se va, corriendo a agarrarle la mano de Satanás para irse con él al infierno. No que Dios lo mande, no que alguien más lo condene. El hombre en sí, o el ser humano en sí, corre a la maldad cuando no quiere escuchar la palabra de Dios. Y Dios dice, bueno, yo te pongo aquí camino de vida, le dijo a Israel, y camino de muerte. Tú escoges qué camino quieres tomar. Por eso dice el versículo de 1 de Pedro 10 y 11, los versículos, de la cual salud o salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, que había de venir, no que ya estaba ahí. ¿Quién? Cristo. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Por qué eran varones de Dios? Está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ellos investigaban, estudiaban cuándo iba a ser ese tiempo de esa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Investigaban, pero la gente, en lugar de agradecerlo, no es nuevo eso. ¿Qué es lo que hacía la gente? Los amaba, los respetaba. No, los odiaban. No querían saber nada de eso. No sé si se acuerdan de la muerte de Esteban en la Biblia, está escrita. ¿Qué hacían los otros cuando oían hablar a Esteban? Rechinaban los dientes de coraje, porque les estaba hablando de Dios, porque les estaba hablando la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con Esteban? Por cierto, es el primer mártir de la Biblia. Lo mataron. ¿Y quién estaba ahí? Pablo. Y consintió en su muerte. Es una gran historia y una gran enseñanza, que no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, Dios tiene perdón en Cristo Jesús para todo el mundo que lo quiera. Por eso dice, de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no que crea o no creyó, no cree, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el mundo? No, los sufrimientos de Cristo no fueron en vano. En Lucas 24:26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Es una pregunta. Estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario. Porque Él tenía que cumplir con eso. ¿Por qué? Por amor, por orden del Padre, para fin de que la humanidad tuviera salvación. Y en esos tiempos
Oye, gente estudiada, gente que quiere ser importante, gente que quiere tener libros, gente que quiere ganar millones y fama. Cristo no existió. Son puras mentiras. Qué boca tan grande, qué corazón tan chico. ¿Cómo hay hombres y mujeres, hablando en general en la humanidad, que se atreven a blasfemar todavía el nombre de Cristo? No hay temor de Dios. En lugar de correr a donde está la salvación, donde está la salud, donde está el poder, corren cuando hay situaciones como las que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay así? Corre la gente asustada, figurativamente como el avestruz. Meten la cabeza en la tierra y todo el cuerpo afuera. Asustados. ¿Y ahora? ¿Por qué Diosito permite eso? ¿Por qué Diosito? No es ni Diosito. Y si lo permite, es porque la humanidad se lo busca. O sea, no, es que no es de Dios, es que fue creado por el hombre. El hombre provoca las guerras, sí, pero tú sabes quién trabaja en el corazón de cada una de estas personas. Para guerras, para envidias, para celos, para todo lo que es pecado. El enemigo. Si Dios usa varones, hombres y mujeres para que sean siervos, Satanás también usa lo mismo. Usa al hombre para dañar al hombre, o a humano para dañar al humano. Por eso que vemos tantas cosas tan horribles en este mundo, que ya al ver morir una persona no es nada. La gente se compadece más de un animal. Se compadece más de ver un animal muriéndose que de un ser humano, que de un niño sufriendo hambres, fríos y necesidades. Y luego dicen, ¿por qué Dios? ¿Cómo que por qué Dios? La actitud mundial es la causa de que Dios permita todas esas cosas en el mundo. Porque Dios está enfadado en muchas maneras con la humanidad. Cuando nos ha dicho proféticamente, tienes un Salvador y esto va a ocurrir, y el primero que está ahí es el cristiano que sabe y conoce la Biblia como un libro que conoce, como una película, pero que conoce su principio que ya vio y su fin. Sabe las consecuencias, sabe lo que... ¿Y qué pasa con la humanidad? Están endurecidos, no, Cristo no existe, yo mejor creo en mi amuleto, yo mejor creo en mi santo, yo creo en mi pistola entonces. Porque esa no tiene boca, pero sí gruñe. No golpea, pero sí mata. La pistola, ¿verdad? Pero una imagen, ¿qué puede hacerte? ¿O qué puede hacernos? Más que ser tomada, una estatua, una imagen, por un espíritu y engañar a la humanidad que tienen poder para hacer algo. ¿A quién le toca darse cuenta de todo esto? Al ser humano, y al cristiano por excelencia, primeramente. Porque somos, ¿qué? Luz de este mundo, y lo platicábamos ahorita. Nos toca seguir adelante, aunque el mundo nos deje. ¿Qué dijo el Señor? Este mundo os aborrecerá. Nunca dijo, los van a amar porque son cristianos, porque me siguen a mí. Dijo, no, si a mí me aborrecieron, contigo más a ustedes. Es necesario. Mucha gente puede decir, esos cristianos, esos hombres, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sabes qué? Te dejo este libro para que te enteres y nos enteremos de lo que Dios quiere que hagamos, pero la gente agarra este libro y lo avienta. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué crees que te está yendo en la vida como te va? ¿Por qué crees que las cosas no te salen como tú quieres? Porque dijo el Señor, sí, prosperarás y tendrás por un ratito, maldito el hombre que lleve alimento a su mesa con el poder de su brazo. ¿Verdad? No dice que no podemos, sí podemos por nosotros solos. Pero ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Cuando dijo, yo, este reino yo lo hice. Dios se lo dio, ¿y qué dijo? Pero mucha gente ahorita está en esa manera. Yo trabajé con mi poder, ¿sí? Cuídate si no estás obedeciendo a Dios, porque Dios deja que te subas hasta arriba,
para que el golpe sea más fuerte. Hay un dicho en el mundo que dice, entre más grandotes, más fuerte caen. Entre más altos, más fuerte caen. Que tomemos en cuenta que el sacrificio de Cristo fue con un propósito, el sufrimiento de Cristo fue con un propósito para toda la humanidad. La Biblia está escrita para que nos enteremos de la verdad. Por eso debemos de decir lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a, ¿qué? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué? Su palabra. ¿Verdad? Su palabra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la palabra de Dios está ahí para que nos guíe. No hacer la voluntad del pastor, no hacer la voluntad del hombre, sino hacer la voluntad de Dios. Recordemos siempre que contestó Pedro cuando les prohibían que hablaran del Evangelio. Pedro contestó, es menester, primero, obedecer a Dios antes que a los hombres, o antes que al ser humano. Dijo Pablo, si yo voy a agradar al hombre, yo no estoy preparado para ser siervo del Señor. Mucha gente puede decir, este pastor, como me lo han dicho, este hombre, insultos y lo que sea, porque habla uno la verdad. Pero una cosa les digo, con uno que oiga, con uno que escuche y entienda, yo me doy por bien servido. Aunque no he hecho todo como debo hacerlo, pero la palabra de Dios tiene que seguirse predicando tal cual es, limpia, pura. ¿Dónde están? Dijo, no me acuerdo quién fue el que dijo, ¿dónde están aquellos que decían gloria a Dios, aleluya? ¿Dónde están? Pero lo importante es que la palabra de Dios vaya caminando, que los pocos o los muchos, uno o dos o tres, seamos los testigos que Dios quiere que seamos para nuestro Señor Jesucristo en este mundo, que la salvación del ser humano. ¿Qué pasa? ¿Qué nos lleva? Es tristemente, pero no hay razonamiento espiritual, hay razonamiento material, carnal, en la mayoría de sus casos. No digo que todos estamos así, pero en su mayoría nadie quiere conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, siendo que se dio la labor de enviar a su Hijo como mensajero y mensaje para que nos dejara su palabra. Por eso el Señor todavía ahí en Mateo 4:4 le contestó a Satanás cuando dijo, haz esas piedras a las pan, escrito está. Escrito está. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Escritura está aquí como guianza, como enseñanza. No es un libro de historias, es un libro de guianza. No son historias nada más para leer si ya es todo. Si no, ¿de qué serviría lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Elegido, real sacerdocio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Para qué? Para que nos des las virtudes y aquel que os ha llamado de tinieblas. Que aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo. Si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que invitar a los demás a que vengan a caminar a esta luz del mundo, ¿verdad? Para que no anden más en tinieblas, para que les alumbre Cristo y puedan ser salvos, ¿verdad? Por eso nos dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? Tenemos un don, que es lo que está diciendo, tenemos una gracia que Dios nos dio, usémosla, no dejémosla ahí que... Dice en 1 Corintios 7:7, quisiese más bien que todos los hombres fuesen como yo, dijo Pablo, pero cada uno tiene su propio don. Cada ser humano tiene su propio don.
¿verdad? De Dios. Unos a la verdad así y otros así. O unos de una manera y otros de otra manera, pero todos son don de Dios, dados por medio del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros queremos conocer más a Dios, queremos saber más de Dios, queremos caminar con Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Según el Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que no les gusta mucho, ¿verdad? Para instruir en justicia. ¿Tan útil es así la palabra de Dios? Claro que sí. Y luego en Romanos 15:4 nos afirma, porque las cosas antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, porque por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De qué? De las Escrituras. ¿Qué tan importantes son las Escrituras? Bastante, para todo ser humano. Pero ¿cuántos la aceptan? Son pocos, o somos pocos. Hoy dijo el Señor en alguna parte en la Biblia, son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces convivimos con personas, y no es por nadie en particular, que han oído la palabra de Dios, que se les ha enseñado la palabra de Dios, pero no les alumbra todavía el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, en Corintios 5:5 me parece está, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos, todavía no deja que la luz llegue completamente a aquellas personas. Y es duro porque han oído la palabra de Dios. Dice Pedro, más les valiera no haber oído nunca la palabra de Dios. Porque en Mateo, no me recuerdo los versículos, son versículos que me llegan, dice que cuando el hombre oye la palabra de Dios, no así lo dice, pero lo voy parafraseando, el espíritu inmundo sale de esa persona y anda por lugares secos. Pero como esa persona oyó, entendió, creyó, pero no lo aceptó, regresa ese espíritu a su casa, la ve limpio y acomodado. ¿Y qué hace? Va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y el estado de ese hombre viene a ser peor que el principio. Muchas veces vemos seres amados de nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Cómo se pierden? ¿Cómo se pierden? Y nos duele. Y nos duele. Porque realmente cuando tenemos amor para las personas, nos duele ver cómo, aparte de que ya han entendido, que ya han oído y entendido la palabra de Dios, no están dispuestos a obedecerla. Porque no les conviene, porque mi orgullo no me deja, porque yo soy muy guapo, porque yo soy muy bonita, porque yo soy... No, la palabra de Dios no hace acepción de personas. Dice que al culpable lo llama culpable, ¿verdad? Al hijo. Por eso es necesario que entendamos que Dios no va a forzar a nadie, yo menos. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. ¿Quieren oírla? Ahí está. ¿Quieren aceptarla? Es decisión de cada uno. ¿Quieren obedecerla? Es decisión de cada uno. A mí no me queda andar criticando a nadie ni hablar mal de nadie. Sí me duele ver cómo se hacen para atrás sin tomar en cuenta que dice la palabra de Dios, que no recuerdo cómo dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de mí, porque Dios no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía, sino de valentía. A Dios no le gusta que sus hijos retrocedan, sino vayan adelante. Yo he oído que dicen, no, yo aquí en la casa, ¿sí? No he leído que dice, en el lugar que Él disponga, no tú ni yo, sino en el lugar de Él, en su casa de oración, para reunirse todo creyente. Estamos enfermos, ciertamente que sí hay motivos y razones, pero ¿cómo nos podremos excusar delante de Dios cuando Él sabe la verdad de todo, verdad? Hay cosas que tenemos que ser ciertos. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué tremendo. Dice Hebreos 4:12, y es pura palabra.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Qué tremendo. Y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo podemos decir nosotros? Es que Dios no me hace nada ahorita. Dios no olvida. Ahí está siempre. Nomás que Él deja que la gente haga su voluntad hasta cierto punto. Cuando viene la reprenda, es cuando viene el lloro. Oren por mí. Ay, ¿qué? ¿Qué? No es rey. Gálatas 6:7. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Tratamos de engañar a Dios? ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Yo creo que no. ¿Verdad? Y aquí lo tengo, Gálatas 6:7, lo tenía. Segunda de Corintios 9:6, ¿quién lo tiene? ¿Alguien? Y con eso cerramos. De manera que exhortamos a Tito que, como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe, y en palabra, y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor hacia nosotros, que también abundéis en esta gracia. ¿Hasta dónde, hermano? Segunda de Corintios 9:6. Es segunda de Corintios. Ok. Sí, está bueno el versículo también. Está muy bueno ese versículo. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra bendiciones en bendiciones también segará. Amén. Y cerramos con esto y nomás un versículo dice, la palabra de Dios: no os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, ¿verdad? Qué tremendo. Si entendimos que la palabra de Dios está ahí para aprender, para conocer. Muchas veces queremos la llenura del Espíritu Santo, pero ¿cómo va a llegar el Espíritu Santo si nosotros no vamos a su palabra? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? El conocimiento del Espíritu Santo. Muchos dicen, Dios me habló. Dios ya no habla. Dios ilumina, revela, pero físicamente ya no habla nadie. Te voy a decir por qué. Porque Dios es santo, santo, santo. Y si nos hablara directamente, su aliento santo nos consumiría. Así de fácil. Porque el pecado ha abundado tanto, ha penetrado tanto en la humanidad como un cáncer, que la santidad de Dios es peligrosa para el hombre en esa manera. Por eso cuando dicen, Dios me habló, no, Dios me iluminó. Eso sí. Hay una enseñanza muy bonita que la voy a traer después. Es acerca precisamente en qué maneras Dios nos habla y por qué cada cosa. En esos tiempos, dice Hebreo, nos habla por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. ¿Y qué es Cristo? El Verbo. Aparte de que el Verbo es acción, ¿qué es? La palabra. ¿Verdad? La palabra. Entonces, por eso que me atrevo a decir que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el mensajero y el mensaje. Nuestro Salvador. Su palabra es verdad. ¿Verdad? Espero que hayan recibido bendición y entendido de que se trata la palabra de Dios. Estudiémosla, escudriñémosla, por como dice el 1 de Pedro, no me acuerdo ahorita, se me olvidó, 1, 10 y 11. Los profetas sabían ellos que iba a venir el Señor, pero andaban escudriñando en la Escritura cuándo iba a ser ese tiempo, porque el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos, les decía, los guiaba. ¿Y qué dijo el Señor acerca de su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es necesario que venga, porque Él los guiará a toda verdad.
¿verdad? Para que nadie nos engañe. Vamos, espero que hayan recibido bendición. Vamos a orar.